clase 6.3. Medición de la resistencia eléctrica con un instrumento. El instrumento de medida que se utiliza para medir la resistencia eléctrica se llama ohmómetro. Nosotros, en nuestro caso, vamos a medirla con un multímetro. Los multímetros tienen una escala donde viene representado con la letra omega y nos indica que en esta escala o en este punto encontraremos o podremos medir la resistencia eléctrica que haya entre las dos puntas del instrumento. Bien, lo que realmente hace el instrumento es aplicar una pequeña tensión entre estas puntas y encontrar qué resistencia hay de acuerdo a un circuito interno que lo mide. Y luego lo refleja en el display. Bien, para medir resistencia, primeramente nos aseguramos que las clavijas son correctas. Fíjense que aquí dice común y aquí luego dice voltios, ohmios y semiconductores, es decir, nos incluye ohmios. Los ohmios se miden aquí también en esta clavija. Seleccionamos el parámetro de ohmios, es decir, el parámetro que vamos a medir, que es ohmios en este caso, y luego nos fijamos siempre en qué nos indica el instrumento. Recuerden que megaohmios nos indica que son millones, kiloohmios nos indica que son miles de ohmios y ohmios son las tres medidas que nos vamos a encontrar aquí: megaohmios, kiloohmios o ohmios. Bien, aparte de este tipo de multímetro, también nos podemos encontrar otro donde utilicemos una escala pero variable. Este tipo de multímetro se le llama autorrango. Multímetro autorrango quiere decir que cuando colocas el cursor en el parámetro a medir, él mismo internamente selecciona cuál es el rango correcto de medición y te da la expresión más próxima al valor que vamos a medir. Esto en un multímetro que sea de escala seleccionable no ocurre de igual forma. Vamos a explicarlo. En el caso que tenemos de este tipo de multímetro, hemos tomado uno al azar, me lo encontré en internet y lo he puesto para explicarlo. Sencillamente es algo que agrego para completar esta explicación. Este multímetro, como ven, tiene varias escalas en lo que es el parámetro de ohmios. Es decir, aquí me está midiendo semiconductores y continuidad y aquí comienzan los ohmios. Ohmios, 200, 2 kilo, 20 kiloohmios, 200 kiloohmios, 2 megaohmios, 20 millones de ohmios y 2000 millones de ohmios. Como vemos aquí hay un rango de escala. Bien, la forma correcta de medir es siempre estar una escala por encima del valor que vamos a medir. Por ejemplo, si vamos a medir un valor de entre 200 y 2000, la escala la situamos en 2000. Por ejemplo, un kiloohmio tendríamos que situarla en la escala de 2 kiloohmios, porque está por encima de 200 y está por debajo de 2 kiloohmios. 10 kiloohmios, por ejemplo, está por encima de 2 kilos y por debajo de 20 kilos. Por lo tanto, la escala a medirlo es en 20. Si pusiéramos el selector de escala aquí, en este caso, y fuéramos a medir una resistencia de 10.000 o 10 kiloohmios, al tener un valor inferior, sencillamente me mostraría esto y no podría medirlo, porque me está indicando que el cursor está en un valor de escala inferior al valor real que necesito medir. Sin embargo, si me voy a 200 kilos, lo que va a darme no va a ser tan exacto. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si pongo aquí 10 kilos, a lo mejor aquí me pone 9,98 o algo así, y me estaría indicando que tiene un valor de tolerancia, etcétera. Sin embargo, si lo ponemos aquí en 200, me daría que el valor es de 9 kilos o 10 directamente, pero no me daría la exactitud como si lo trabajara en este punto de la escala. Por lo tanto, lo mejor siempre es estar, como he dicho anteriormente,
entre la escala inferior y la superior. Es decir, el valor de nuestra medición tiene que estar entre la escala inferior. Es decir, repito, me refiero a la escala inferior, es que no puedo estar por encima, sí, por debajo de la escala inferior, pero tampoco puedo estar por encima de la superior. Es decir, si voy a medir 10 kilos, hay que medirlo aquí. Si voy a medir 50 kilos, hay que poner el cursor donde está, en 200 kilos. Y si voy a medir 1 mega, pues tengo que ponerlo en 2 megas, porque está entre 200 y 2 megas. Igual para todas las otras mediciones, ya sea voltaje, ya sea capacidad, o ya sea ohmios, o ya sea henrios. Cualquiera de ellas se utiliza la misma forma o la misma forma de pensar a la hora de situar el cursor o el selector de escala. Bien, para todas aquellas personas que comienzan en la electrónica, yo les sugiero, a ser posible, que siempre utilicen un instrumento. El que ya lo tenga, pues tendrá que aprender a medirlo, pero esto, para aquellas personas que comienzan, les puede resultar un poco, no mucho, pero sí un poco complejo el poder o tener que situar constantemente la escala. Otro detalle es que siempre que vayamos a situar la escala, tenemos que estar muy claros, porque podremos hacer daño al instrumento si seleccionamos incorrectamente la escala y hacemos algunos tipos de mediciones. Por lo tanto, podemos dañar fácilmente un instrumento si no utilizamos una escala correcta. No justamente en ohmios, si en voltaje, si en capacidad, es muy fácil de dañarlo. En ohmios no es lo más usual que por una escala diferente vayamos a dañar el instrumento, pero en capacidad y en voltaje sí podremos hacerlo, y en corriente también. En capacidad, fundamentalmente, si no descargamos el condensador antes de medirlo, y en voltios y en corriente, fundamentalmente porque al utilizar una escala inferior podemos dañar el instrumento. Por lo tanto, para aquellas personas que empiezan, lo mejor es un multímetro autorrango. Aquella persona que lo tenga ya, perfecto. Si no lo tiene, pues yo les recomiendo que lo busque. Y aquellas personas que saben trabajar con un multímetro de escala seleccionable también lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Es un multímetro igual que otro. Pero, repito, para aquellas personas que empiezan, le pueden resultar un poco complejo el seleccionar constantemente la escala, porque los parámetros no los comprende o no tendrá la soltura con la electrónica que debería de tener. Por lo tanto, recomiendo muy a favor de aquella persona que comienza el utilizar un multímetro autorrango como el de la figura. Y me refiero no justamente a que sea un Fluke, puede ser cualquier otro multímetro, siempre que haga las mediciones correctamente, no importa la marca, sino que el multímetro mida lo que tiene que medir. Cuestión de marcas es cuestión de lo que te va a durar. Este multímetro que tienen en pantalla lleva conmigo muchos años, la verdad es que ha salido muy bien y no hay ningún problema si lo sabes utilizar y lo utilizas bien. Al igual ocurriría con cualquier otro multímetro si te sale bueno. Bien, ya eso es un tema de venta y un tema de compra. Yo solamente les recomiendo que utilicen un multímetro, para aquellas personas que empiezan, un multímetro autorrango, que el propio multímetro haga todos los cálculos de aproximación al valor que necesitamos poner. Bien, continuamos con la medición en ohmios. Para medir una resistencia, cualquiera que sea, empezamos porque la resistencia no tiene polaridad, es arbitrario donde pongamos la punta roja o la punta negra. En este caso, utilizando el mismo código SMD de 3 valores, recuerden que esto es 1 o unidad y número de ceros. En este caso tenemos 1 0 y 2 ceros, son 1000, y estamos hablando de que tiene una tolerancia de fabricación del 5%. Por lo tanto, lo que leeríamos en el instrumento es una aproximación al valor real, al valor de 1000, que serían 989. Lo que falta sencillamente es la tolerancia de error admitida por el fabricante del dispositivo.
Por lo tanto, una de las cosas interesantes a la hora de medir una resistencia es muy importante, primeramente, extraerla de placa. Salvo que la resistencia sea muy pequeña, del orden de los 4, de los 10, de los 5, de los 3, de los 2, del 1 ohmio, es necesario extraerla de placa. Por ejemplo, la resistencia de 1000 ohmios es necesario extraerla de placa. ¿Por qué razón? Bueno, porque puede tener un elemento en paralelo que nos dé una medición errónea. Es decir, de repente esta resistencia está soldada en placa, al lado de ella tiene 2 más de 1 kilo, como lo que vimos anteriormente en la clase anterior, y el resultado serían 330 ohmios. Es decir, cuando leemos en el instrumento, estamos midiendo estas dos, pero también estamos midiendo las otras dos que están en paralelo. Por lo tanto, si quiero cerciorarme y estar seguro de que esta resistencia es correcta, debería sacarla fuera de placa y medirla. De esa manera me aseguro que estoy midiendo correctamente la resistencia. Resumiendo, para medir una resistencia o la resistencia eléctrica que pueda haber en un dispositivo, y me refiero a una resistencia, sencillamente ubicamos el cursor, si es autorrango, en el parámetro de ohmios y arbitrariamente tocamos las dos puntas de forma correcta. Hay que tener en cuenta que una resistencia puede tener varias averías. Por ejemplo, siguiendo con el caso anterior, podríamos tener una resistencia abierta, es decir, nuestro multímetro no nos daría ningún valor, desvalorizada, es decir, que difiere del valor real, tendría que darnos aproximadamente 1000 ohmios y nos da un valor bastante diferente, o variando su valor. Variando su valor quiere decir que de repente, cuando ponemos las dos puntas y la tenemos el multímetro en ohmios, el valor varía constantemente. Esto se puede deber, o se debe en algunos casos, a que la resistencia, al ser atravesada por una gran cantidad de electrones, se medio quema, se quema por dentro, y eso hace que ese carbón, como es una resistencia diferente, a través de cuando el voltaje es aplicado entre ella para pasar una corriente y poder medirla con el instrumento, esa corriente varía porque ese carbón también varía la resistencia en la medida que es atravesado por esa corriente de electrones. Por lo tanto, el valor que me da en la pantalla es un valor que varía constantemente. Eso suele ocurrir mucho cuando las resistencias se nos queman y son de un valor un poco bajo. Esta resistencia, al estar variando, ya pueden descartarla sencillamente, se ha quemado. Y al quemarse, pues, te da ese pequeño camino incorrecto de electrones que hace variar su valor en el instrumento, en el display del instrumento. Bien, estas son las tres posibles averías que nos podemos encontrar en la resistencia. Y la otra, bueno, la resistencia correcta, que es lo que habíamos visto anteriormente. Bien, aquí tenemos 3 casos, más el caso anterior, 4 casos nos podemos encontrar. Abierta, desvalorizada, variando su valor, o la resistencia de forma correcta. ¿Cómo es este caso? La resistencia sería una medición correcta, una tolerancia del 5% y la aproximación es de 989 ohmios. Bien, con esto ya podemos pasar a la siguiente clase y recuerden que, en resumen, sencillamente tomamos la resistencia, la debemos de extraer del circuito como norma general, extraerla del circuito. Recuerden que si es una resistencia de un valor pequeño, se puede dejar en el circuito porque toda la corriente pasará únicamente por ella, porque será de los valores más pequeños que haya en ese punto. Esto lo veremos más adelante. Pero recuerden que norma general a la hora de medir una resistencia es extraerla de placa y medirla fuera. Esa es la forma más correcta o la forma más segura de que el valor que estemos midiendo sea el más cercano a la realidad, ya que si tiene algún elemento en paralelo puede variar el valor que nos muestre el instrumento.